Vamos a irla sacando para afuera ya de aquí. Vamos a meter arriba en el cercado que tengo paja que se la acaben de comer porque parece ser que va a llover. Toro, carretero. Alegre. Las vamos a ir recogiendo. Mirad el tiempo, está para llover. A ver si cambiara el aire y lloviera. La madre que las he hecho. Se quieren ir para abajo. Y yo no quiero que vayan para abajo, quiero que vayan acercados. Nicanora. Hoy la pintoja. Estas dos siempre les gusta tirar para abajo y no quiero que vayan esta noche a dormir aquí arriba. Para que se coman la paja que tengo ahí. Porque si llueve se estropea. Abu. No ve los nublados que vienen. Hace un frío que pela esta tarde, ¿eh? Pues tuve que ir a mediodía que me llamaron que estaba la burra abortando en el camino. No la he encontrado. Fui para allá pero no la encontré. Ahora después tengo que ir, ahora voy para allá ahora cuando esto a ver si la encuentro. Pero yo creo que es la burra la vieja la que está para parir. La otra va a parir también, pero la otra no estaba tan pronto. Me llamaron, tienes una burra aquí en el camino abortando. Digo, ostras, estará pariendo. Claro, cuando llueve en Galicia, aquí luego llueve. A los 2 días después llueve. A ver si entrara el agua por ahí para acá. Vamos a encerrar este, vamos a ver si encontramos la burra y me voy a las cabras. Yo no sé ni qué hora es. Si estas quieren entrar, porque ya sabéis que esto, cuando tienes prisa o tienes alguna historia, te daría eso que están hartas, llevan todo el día rucheando. Ahora mismo viene un urbanita por aquí y le molestan las vacas cuando esto es una caña de ganado. Pero, ¿qué le vamos a hacer? Estos mundos que nos llevan a que molesta todo lo que sea natural y de campo, ya qué vamos a hacer. Y eso que las vacas de su instinto natural es seguir una detrás de otra y en fila. Pero le molesta a todo el mundo. El tema es que esta tarde sí se ha puesto la tarde como de agua, ¿no veis? Ahora, que llueva o no llueva, mañana os lo diré. Que tengo ahí unas alpacas que se las tiré para que cuando estaba a Oviedo, y es mucha paja, las voy a meter ahora para que se las acaben de comer esta noche. Pero claro, estas lo primero que van a ir es para allá. A otra, porque esta mañana han estado para ahí. Y yo sé que el ganado no quiere. ¡Alegre! A ver, Alegre, la primera que va tirando para allá. Cuando hay tormentas así, siempre me la lían. ¡Alegre! ¡Ay, la Alegre! Ahora tengo que coger y volverlas para atrás. Voy a tirar yo delante. ¡Toma! ¡Mira bien! ¡Ay, qué ganadito! ¡Qué ganado! No quieren ir. No se quieren a recoger. No se quieren a recoger. Ahora tengo que volverlas para atrás.
Bueno, las tengo para aquí un rato en estos prados y luego las meto. Que no quiero bajar los perros careas de las cabras porque si no los tengo que tener aquí atados y no quiero. Si no, estas las habían peinado los perros esta tarde. Para que barruntan tormenta. Vamos a correr un poco. A ver si le cogemos la delantera. Voy a cogérsela. Como coja viriato. ¡Ay, pito! Se queda parió. A correr para escaparse, ¿eh? Vamos a dejarlas un rato para aquí. Estos así no quieren ir para el corral. Y ven la tormenta encima, peor se vuelven. Una vez, tendría yo 10 años, estábamos con las vacas allí y faltaban 3 vacas que venir y una oscuridad, unos rayos y las vacas no venían. Eso también me quedó marcado para toda la vida. Fíjate qué bichaje. Ya van corriendo esa pintoja, sabe más. No quieren ir para allá. O déjala. Fíjate, van corriendo, ¿no ves? Lo que es el ganado. Y es por el nublado, no se quieren ir para casa por eso. Barruntan algo. Si todos los días cuando estoy para aquí me dan las tantas de la noche. Cuando no se escapa el toro, no quieren ir ella. Fíjate, sigue corriendo para adelante la pintoja esa. Esa es más mala. Sabe que es la hora de encerrarse y no quiere comer paja. Dice, me voy. Y se me larga la tía. No voy a tener que traer los perros sí o sí, porque si no... Todas las noches me cuesta un rato. Este que tiene una paciencia para el ganado. Fíjate la tía, ¿para dónde va? Se dejan todo el día sueltas, todo el día sueltas, comiendo todo lo que quieren, Y cuando han visto que las iba a llevar a encerrar, ¡pum!, a largarse. Para las meto por ahí. Ahora esta noche van a pasar hambre, pues las voy a meter en la de esa y tomar por saco. Vaya ganadito la madre. Vamos a ir por aquí. ¿Habéis visto? Con lo tranquilas que iban. Sí. Dirán ellas, nosotros no queremos paja. Esa pintoja me las lía así todos los días. Entre esa y el toro, todos los días. Mira aquí bajada de jabalines. De aquí. ¿Dónde están? Mala sarna y mal mujer. Sí que todavía llegamos de noche a casa. Aquí cuando no es una película son 2. ¿Qué le vamos a hacer? Si hemos nacido para penar y sufrir. Ah, eso sí, tengo un timbal, no sé cómo se llama, pero es que como va a estar cargado con eso todo el día.
Mira qué oscuridad profunda. Os voy a dejar porque me está hablando la muchacha de una cosa que me tiene que hacer. Voy a ver. Luego seguimos, luego os digo a ver qué ha pasado con las vacas. Vamos, las voy a echar para allá, las meteré si no para allí por una portera que tengo y si no me las empunto para el corral. Que se comieran la paja, que era mi intención. Se comieran la paja. Voy a ver. Ah, bueno, no hace falta, porque lo que me está diciendo la muchacha no hace falta que... ¡Carretero! Ahí están las ovejas de mi hermana, que las tiene aquí. Mala. Vamos porque se me hace de noche, ¿eh? Mira la pantoja, me cago. Fijaros, llevan sueltas todo el día. Cuando el ganado no quiere irse para casa, algo barrunta. Eso es como las cabras cuando se agarran en la sierra no quieren bajar de la sierra. Es porque viene un temporal. Les gusta quedarse arriba en la sierra las cabras, no sé por qué. Se ve que es su instinto natural de canchales. Y se anda de noche, de día, lloviendo, nevando. Carretero vas a cobrar, tío. Mira que no te quiero pegar porque maltrato animal no me gusta. Pero al final vas a probar de la cachera. Ya ves para dónde se me han empuntado. Eso es porque el ganado barrunta más tiempo. O frío o algo. Agua no creo que va a llover mucho, pero... No quiero que vayan para arriba porque... Que aprovechen la paja que tengo ahí. Si no llueve ya la paja se estropea. Ahora esta te puede estar aquí, me puedo estar yo con ella escurecido, te va y de para aquí no se mueven. Luego con los GPS las tengo controladas toda la noche, claro. Lo que pasa es que quiero que aprovechen la paja. Ve a este colega mío que da abono le ha echado los olivos. Le ha echado bien de abono, primero que limpia la metida acá con tu rama. Madre mía. A mí me gustan que los olivos tengan muchas ramas. Mira que de abono lo ha metido. Sin miseria. Fijaros, en poco rato para donde se me han empuntado. Este ganado hace eso, que está largarse. Ellas van ahí a un valle donde las dejo muchas noches a dormir. Y llevan ahora 4 o 5 noches sin ir para allá y por eso se querían largar para allá. ¡Vaca! Mírala, ¿no veis? Ellas lo que no quieren es irse para allá. Son mulistas, parece que no, pero estas te ven rápido donde estás puesto para largarse. Y eso me hacen muchas noches, me hacen eso, se me esparraman. Y tengo que estar aquí a las 6 de la mañana a buscarla. Pero yo quiero que esta noche se queden comiendo la paja. Que la hierba la pueden comer otro día. Mira. Vaca. Esta se arranca un montón de veces, ¿eh?
La Pantoja es brava. Está tocada de la cabeza. Esa vaca estaba renada. Acá. Nicanora. Ay, Dios mío. No voy a traer un perro para acá, uno por lo menos, si no. Si no, la que empieza la primavera, esta lo único que quieren es andar. Mira que están como tamboriles que llevan todo el día rocheando. ¡Ay, Pintoja! Pues se me va a hacer de noche, yo no sé ni qué hora es, ¿qué hora tenemos para ir? Le puse Pantoja porque es brava como la Pantoja. Como la cantante esa, la Pantoja. Esta se llama Alegre porque va andando siempre delante muy alegre. No ves que andar tiene siempre alegre, va, ta, 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 ta. Y al ganar hay que ponerles nombre a todas porque saben ellas a qué vaca te estás refiriendo. No ves aquella como se quiere quedar para atrás, para atrás, para atrás. Se quedan como agazapadas para quedarse para atrás, pero las voy a apuntar para allá porque tienen que comerse la paja. No por otra cosa, si no has quedado para aquí esta noche. Si a mí madrugar me cuesta poco. Pero estas son el demonio. ¡Vendí vaca! Y están así por los nublados estos que tenemos tan raros encima de la cabeza. Por eso están así estas. Las conozco yo. Aquí todo el día solo. Hay temporadas cuando estoy con las cabras en la sierra, me he tirado años que no solo vea a la mujer mía a los muchachos. No veo a nadie, a campo. Mira, Dios, qué ganas tienen de correr, ¿ves? Eso significa... Hay que tirar para allá porque si se me meten para adelante se me van al valle ese y ya tengo que dar esta noche ahí. Las conozco. Son muy finas. Traiga para acá, Quirico, se van a enterar. Y encima que tengo los caballos ahí mismo, que le voy a ver tripacar el caballo que está con ellos, que está ahí en la de esa. Lo que pasa es que estaban muy hartas. Yo sé que todas las noches me la lía, no, el carretero ya me la va liando por allí. ¡Carretero! Qué finas, vienen a querer pasar por el camino. Vamos por aquí. Las vamos a pillar en directo. ¿Cómo sabe que ella dónde está el valle? Y... va a ver, qué susto le meteo. Pues no han pasado. Se meten por aquí y no las vuelvo a ver. Ya venía la primera. Lo poco que le gusta la paja a la Gale.
Oh, se me oscurece para aquí. Esta noche, verás, como todas las noches, cuando no es el toro, es la cabra. Hay noches de tener que subir allá arriba a buscar cabras paridas. Te metes para unos porrazos con los canchales que no se ve nada. Vamos. Os voy a dejar, Dagale, ya sabes, esto pasa muchos días. A recoger el ganado no quiere entrar. Yo qué sé, esto está ni aquí, ya no se entiende del tiempo ya nadie. El ganado está raro, todo está mal, pero no llueve. No es que es toda la contaminación y los aviones y los satélites para que tengamos móviles, tengamos comodidades, pues se están cargando el planeta. Pero ¿qué le vamos a hacer? Otra cosa no podemos. Os dejo, Dagale. Pasar buena noche y portaros bien. Mañana nos vemos. Mañana os digo si he encontrado a Burrán que se ha abortado o es que era la otra que estaba pariendo, a ver qué ha pasado. Que iba ahora para allá y mira, se me va a hacer de noche para aquí. Buenas noches, autóctonos.